En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. La carta a los Hebreos tiene un motivo muy especial por lo que fue escrita. Fue escrita en primer lugar para darle ánimo a los cristianos de origen hebreo que se estaban convirtiendo y que estaban siendo perseguidos por sus compatriotas. Y sentían la tentación de volver atrás. Porque habían varias razones para ello. Primero, estaba la latente persecución, que continuamente eran asediados. Según el capítulo 10 de Hebreos, estaban despojándolo de sus propiedades. Un culto de adoración a Dios con ceremonias, con ritos, con fiestas, que ahora, al venir al nuevo pacto, a la fe en Jesucristo, tenían que prescindir de eso, porque el verdadero significado ya se había manifestado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. A muchos los estaban encarcelando, y él le dicen en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra fe, que tiene gran recompensa, gran galardón. Es decir, fue para animarlos, porque estaban siendo perseguidos y sentían la tentación de volver atrás. Pero también habían dejado de seguir un culto por el cual ellos habían estado acostumbrados toda la vida. Entonces ellos estaban extrañando muchas veces ese culto, que sigan adelante a la perfección. Que ese culto, según el mismo capítulo 10 de Hebreos, dice que ese culto no podía perfeccionar a los que se acercaban a Dios, porque consistía en cosas externas. Pero que ahora, a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo, la perfección que se requería para entrar a la presencia de Dios, ellos la encontraban simplemente depositando su confianza en la persona del Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos nos habla de que la ley no pudo perfeccionar, de que los sacrificios no pudieron perfeccionar y de que el sacerdocio no podía perfeccionar. Y que por lo tanto, en ese sistema no había la calidad requerida para estar en la presencia de Dios. Pero ahora sí podían entrar a la presencia de Dios siendo perfeccionados a través del Señor Jesucristo. Por eso es que él le dice aquí en Hebreos capítulo 6, que sigamos adelante a la perfección. Esa perfección, esa limpieza de todos nuestros pecados, esa limpieza de conciencia, esa santificación, nos la regala el Señor Jesucristo por las obras que Él realizó, por sus méritos, por su vida, su muerte y su resurrección. Entonces Él le dice, si vuelven atrás, entonces no van a obtener esa perfección que le da entrada a la presencia de Dios. Él está diciendo, sigamos hacia adelante, para que podamos comprender a profundidad lo que es el sacerdocio del Señor Jesucristo, que sí puede perfeccionar a los que por medio de Él se acercan a Dios. En el capítulo 5, Él le habla de que así como Jesucristo fue perfeccionado, ellos necesitaban ser perfeccionados. En el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, nos está hablando precisamente del sacerdocio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 nos dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces nos dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En el 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, cuando hablamos de perfeccionamiento, en el mundo cristiano se entiende una erradicación de la naturaleza pecaminosa. Pero no hay tal cosa en las Escrituras como que cuando un cristiano se convierte, su naturaleza pecaminosa es erradicada.
La naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán va a permanecer con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Si no, usted puede leer la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 14 hasta el versículo 25, donde él dice que el bien que quiere hacer no lo puede hacer, sino el mal que no quiere se hace, porque hay una fuerza en su interior que lo arrastra y lo lleva cautivo contra la ley de Dios. Es decir, delante de Dios el hombre no puede ser perfeccionado por la obediencia a la ley porque no la puede cumplir a cabalidad. Tenemos una naturaleza pecaminosa que no puede ser erradicada o que no va a ser erradicada sino hasta el momento de nuestra muerte. Y sabemos que perfeccionamiento no significa erradicar de la vieja naturaleza, porque aquí dice que Cristo fue perfeccionado. Ahora, ¿qué quiere decir que Cristo fue perfeccionado? Él nunca tuvo defectos. Él fue sin mancha, siempre fue obediente. Pero Él fue perfeccionado en el sentido de que con su sacrificio, con su vida perfecta, Él fue agradable a Dios. Es decir, Él fue madurado. Él fue un perfecto Salvador cuando murió, cuando ofreció su vida en obediencia. Entonces fue perfeccionado en el sentido de que fue madurado como nuestro Salvador. Es un término que no quiere decir que se le añadió nada a la personalidad del Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo era hijo de Dios, y como hijo de Dios, engendrado del Padre, tenía la misma naturaleza que el Padre, una naturaleza perfecta, santa y limpia. Pero quiere decir esto en el lenguaje del Antiguo Testamento, donde los hombres eran perfeccionados por los sacrificios de animales, ritualmente, no perfectamente, o sea, no completamente. Ahora Cristo fue perfeccionado en ese mismo sentido, pero sí con una perfección que puede cubrir todas y cada una de nuestras debilidades. Por eso entonces, sigue diciendo en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque habiendo de ser ya maestro, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez o perfección, para los que por los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que estos capítulos nos están diciendo es que esos cristianos le esperaban un juicio, que la única manera de ellos escapar de ese juicio era ser perfeccionado por el sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. Por eso le dice, sigan adelante en la madurez, en la perfección que Cristo les ofrece para que puedan estar en pie en el juicio y salir victoriosos. Aquí mismo en el capítulo 7 habla de ese juicio. Dice en el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, capítulo 6, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Naturalmente está poniendo ese ejemplo de la hierba improductiva, de la tierra improductiva que tiene que pasar por un proceso de purificación. Entonces le está diciendo, asimismo le espera un juicio a esta generación incrédula, a todos esos judíos que no han creído en el Señor Jesucristo, pero a ustedes se les ofrece una perfección a través del sacerdocio del Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que puede limpiarnos, purificarnos y santificarnos para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. En el capítulo 7 nos habla de que Cristo es un sacerdote perfecto que puede salvar a todos los que ponen fe en Él. Dice en el versículo 24 del capítulo 7 hasta el 27, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en el capítulo 12 los invita una vez más a que sigan hacia adelante considerando la obra y la vida del Señor Jesucristo para que escapen del juicio. Capítulo 12 nos dice, versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos paciencia para soportar las pruebas y las tribulaciones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, el que inició nuestra fe y el que la completa, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces está diciendo, sigan adelante. Así como Jesucristo fue perseguido por este pueblo incrédulo, ustedes mírenlo a él, miren todo lo que él sufrió y cómo Dios lo sostuvo para que él pudiera ser el perfecto Salvador. Y Dios lo va a sostener a ustedes también. Entonces, luego él les dice en el versículo 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un versículo que es usado por algunos hermanos para decir que tenemos que santificarnos, porque si no nos santificamos, no vamos a entrar a la presencia del Señor, y que entonces no podemos ver el rostro de Dios. Pero el contexto de este texto nos muestra que no está hablando de una santificación que nosotros logramos. Está hablando de una santificación que Cristo nos regala. En el capítulo 10 de Hebreo, en el versículo 9, dice que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, lo que nos santifica es la obra de Jesucristo, es su muerte, porque es la que nos limpia de todo pecado. Lo que nos santifica a nosotros no es ayunar, no es orar. No estoy diciendo que no podemos hacerlo y que no tenemos que hacerlo, pero la santificación que se requiere para el cielo es regalada por el Señor Jesucristo. La Biblia sí nos habla de una santidad en la tierra, pero es una santidad que nosotros tenemos que desarrollar para mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. No es una santidad que nosotros podemos alcanzar para entrar al cielo. La santidad que se requiere para nosotros entrar al cielo tiene que ser regalada por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice aquí en Hebreo 12:14. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién es que nos da la paz? Jesucristo. ¿Quién es que nos regala esa santidad? Jesucristo. Es otra manera de decirle, consideren al Señor Jesucristo, miren cómo Él sufrió, sigan hacia adelante, síganlo a Él, porque solamente Él tiene la santidad que ustedes necesitan para entrar al cielo. O sea, la santidad que necesitamos para entrar a la presencia de Dios y ser aceptado, escapar del juicio, que se dé un fallo favorable, nos la ofrece gratuitamente el Señor Jesucristo. En Él es santificado todo aquel que cree, dice la Escritura. Todos los que hemos creído en Jesucristo, ya para Dios somos santos. Cuando la Biblia así nos habla de santificarnos, se refiere a que vivamos lo que ya posicionalmente somos. O sea, las Escrituras dicen, ya tú eres santo porque yo te santifiqué, ahora vive como santo. Ya tú moriste al pecado, vive como un muerto al pecado. Ya tú eres perfecto, delante de mí vive como un perfecto. Cristo nos ofrece la santidad, Cristo nos ofrece la perfección necesaria para entrar al Señor Jesucristo, para entrar a la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, la carta a los hebreos le está diciendo a los primeros cristianos que para ellos entrar a la presencia de Dios y escapar del juicio que pronto vendría en el año 70, ellos necesitaban tener un perfecto sumo sacerdote, que era el Señor Jesucristo, que les rociaba su sangre, lo perfeccionaba, lo limpiaba y lo santificaba para estar en la presencia de Dios, entrar en el reino inconmovible y vivir en la presencia de Dios eternamente feliz para siempre. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, para ti y para mí es también la invitación a depender del perfecto sumo sacerdote Jesucristo, que ofrece su propia sangre para limpiarnos del pecado. Ofreció su vida sin mancha a través de su vida de obediencia, que obedeció en nuestro lugar,
Según Romanos capítulo 5, versículos 18 y 29, nuestra obediencia no es lo que nos salva, sino la obediencia al Señor Jesucristo. Mi santidad no es la que me salva, es la santidad del Señor Jesucristo. Mi perfección no me salva, es la perfección del Señor Jesucristo. Todo lo que Jesucristo realizó en su vida, en su muerte y en su resurrección, si ponemos fe en esa obra perfecta, somos aceptados por Dios en el cielo y viviremos eternamente feliz en su presencia. Y por supuesto, nuestra maldad, nuestra corrupción, nuestra debilidad, todo eso se irá cuando muramos y resucitemos en gloria para vivir eternamente en el reino de Dios. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos vosotros y que puedan ser perfeccionados por la sangre del Señor Jesucristo.